Muy buenos días, respetado tutor, compañeros que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Felipe Rosso Díaz, soy estudiante del programa de especialización en seguridad informática de la UNAD y el día de hoy voy a realizar la entrega final del curso Trabajo de Grado, en el cual voy a sustentar el avance del primer 40% de mi opción de grado, la cual es monografía. El nombre de mi trabajo, White Hackers, la utilidad de contar con profesionales en hacking dentro de las entidades estatales en Colombia. A modo general, la presente presentación se va a abordar en 5 puntos, 5 etapas. La primera, una pequeña introducción y contextualización. Después, la definición de una pregunta de investigación con base a la problemática identificada. Luego, los objetivos propuestos que se buscan alcanzar con la investigación. Y los desarrollos, el desarrollo de los dos primeros objetivos específicos determinados para la presente investigación. Y finalmente, bibliografía y referentes destacados para, para la presente, que fueron utilizados para la presente investigación. En primer lugar, a modo de introducción, es importante reconocer que en Colombia, como nación y gobierno, el tema de ciberseguridad y ciberdefensa son conceptos que han venido tomando fuerza a nivel gubernamental. El teniente Juan Carlos García, ingeniero de sistemas con énfasis en telecomunicaciones y especialista en seguridad informática, define la ciberdefensa como la capacidad del Estado para prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza de naturaleza cibernética que atente contra la soberanía nacional, independencia, integridad y orden de constitucionalidad. En ese sentido, debemos entender que el ciberespacio o mundo digital es un entorno hostil y que el gobierno y sus recursos están expuestos a diferentes tipos de ataque. A nivel histórico, Colombia ha sido blanco de varios ataques informáticos, como los que vimos en el transcurso de este año a raíz de las manifestaciones de inconformidad y problemas de orden público. Se atacaron páginas y portales web de varias entidades gubernamentales, dejándolas totalmente inhabilitadas. De toda esta situación, que puede ser profundizada mucho más a nivel histórico, se identifica una problemática y es que si bien el gobierno colombiano avanza en la inclusión de la ciberseguridad dentro de las políticas públicas, y planes de desarrollo en las distintas entidades gubernamentales, sí hace falta fortalecer la cultura de ciberseguridad y promover con más entusiasmo la contratación de profesionales, la contratación y formación de profesionales expertos en seguridad informática, digamos que fortalezcan los esquemas de ciberseguridad y protejan nuestros datos, nuestros sistemas. A partir de la problemática identificada es posible entonces formular la pregunta de investigación del presente trabajo, que es entonces, ¿qué ventajas implica la contratación de profesionales TI especializados en hacking para las entidades de orden gubernamental en Colombia? Acá es importante mencionar que el hacking es una disciplina de la ciberseguridad que se encarga de estudiar los métodos, procedimientos y herramientas utilizados por ciberdelincuentes para acceder y causar algún tipo de prejuicio a los sistemas de información o a los usuarios de los sistemas de información. Es importante saber que los hackers no son ciberdelincuentes, por eso se hace se resalta el término white hacker o hacker de sombrero blanco, que son profesionales éticos que utilizan los conocimientos en ciberseguridad para detectar vulnerabilidades y proponer mecanismos que permitan solventarlas. Em, de acuerdo a la pregunta de investigación, se proponen entonces los objetivos del trabajo. Se propone un objetivo general que es evaluar de forma objetiva la importancia del hacking en la ciberseguridad organizacional de las entidades públicas en Colombia, así como consolidar recomendaciones que permitan fortalecer la necesidad de contratar profesionales en hacking que contribuyan a, digamos, la protección de la data y de los sistemas que se manejan en el sector público de Colombia. De aquí surgen entonces 4 objetivos específicos. El primero es deducir las necesidades en ciberseguridad de las entidades estatales colombianas. El segundo es encontrar las ventajas que implica añadir el proceso de hacking y testing. El tercero es describir los perfiles profesionales y condiciones de infraestructura que promueven esta ciberseguridad. Y el cuarto es finalmente explicar cómo pueden ser solventadas las distintas vulnerabilidades de ciberseguridad encontradas en la revisión de, digamos, ataques y eventos que han sido documentados.
Para dar, digamos, inicio al desarrollo de las temáticas, se plantea entonces atacar el primer objetivo específico mediante la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario preocuparse por la ciberseguridad en las entidades públicas colombianas? Esta pregunta se responde desde tres argumentos. El primero habla directamente de la data sensible e información confidencial que se maneja al interior de las entidades públicas colombianas. Em, este argumento, digamos, se constituye y parte del hecho de que las entidades públicas colombianas manejan una gran cantidad de información, la cual, digamos, es considerado como un activo altamente sensible y crítico, el cual debe ser protegido. Eh, la información que se maneja en las entidades públicas colombianas la podemos diferenciar de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos toda la información a nivel de individuo, es decir, informaciones de usuarios y empleados, ya bien sea contratistas o empleados de planta. Esta información a nivel de individuo puede afectar, digamos, la intimidad de una persona. Y acá se ven incluidos datos como orientación sexual, residencia, edad, orientaciones políticas, pertenencia a organizaciones sindicales, entre otros datos que afectan como tal a los individuos. De otra parte, podemos entonces encontrar lo que es información propiamente relacionada a la empresa y a la funcionalidad que hace en pro de alcanzar objetivos a nivel de la nación. En este caso encontramos que muchas entidades estatales en Colombia que pertenecen a diferentes sectores y con base a ese sector manejan información distinta, pero que debe ser protegida. Por ejemplo, en sectores de vivienda y territorio tenemos datos de residencia de los ciudadanos, en temas de tecnologías de la información, tenemos datos de patentes e ideas de innovación. En temas de salud y protección social tenemos diagnósticos e historias clínicas. En temas de defensa nacional tenemos como tal estrategias de defensa, estrategias militares. Y en tema de educación o arte y cultura tenemos datos de poblaciones vulnerables. Entonces, si nos damos cuenta, como tal el ejercicio y el funcionamiento del Estado colombiano implica la manipulación y gestión de mucha información que puede ser considerada como sensible y que debe ser protegida. El segundo argumento tiene que ver directamente con la misionalidad de las entidades gubernamentales en Colombia, es decir, la operatividad. ¿Qué es lo que hacen estas entidades y cómo entorpecer los procesos de operatividad puede causar un prejuicio directo a los intereses de la nación? Y eso nos incluye a todos como pueblo, no solo a los dirigentes. Acá es importante mencionar que las entidades públicas colombianas manejan una gran cantidad de entornos digitales y la afectación de estos entornos, bien sea la inhabilitación o la intrusión o el hurto de información o digamos un ataque directo sobre las plataformas, repercute directamente sobre las operaciones que se llevan a cabo para cumplir, como se dijo antes, intereses de toda la nación colombiana. Acá es importante mencionar que en Colombia contamos con plataformas y aplicaciones web muy, muy relevantes que son críticas, como por ejemplo CIF Nación, que es el Sistema Integrado de Información Financiera, donde se manejan y legalizan todas las operaciones con los recursos del Estado, o por ejemplo la plataforma SECOP2, que es el sistema electrónico para la contratación pública, donde reposan los datos de todos los contratistas, eh, digamos que se vinculan a entidades públicas en Colombia. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos activos de información que deben ser protegidos y el hecho de entorpecer la operación de entidades públicas colombianas, digamos que afecta directamente a toda la nación y a sus intereses. El tercer argumento que se plantea para responder esta interrogante son los riesgos directamente, los riesgos que se corren al momento de manejar y gestionar información y sistemas en entornos digitales. Acá hablamos de como tal, los posibles ataques a los que se está expuesto y todas las consecuencias que esto incluye al momento de ejecutarse contra entidades públicas. Entonces, es importante acá mencionar riesgos de sufrir campañas de suplantación de identidad y engaño como phishing,
tenemos riesgo de infecciones por software malicioso o del secuestro de información importante como ransomware y también tenemos riesgos de sufrir ataques tipo DOS o de negación de servicio, que es como tal la inhabilitación de una plataforma con todos los servicios que ésta ofrece. Em, Todos estos ejemplos de ataques y de riesgos a sufrir estos posibles ataques em, son como tal ataques que ya han sido documentados y que ya han tenido lugar en entidades públicas del gobierno colombiano y por lo tanto se resalta la necesidad de evaluar mecanismos que permitan contrarrestar todas estas posibles amenazas. Atacando el segundo objetivo, se plantea entonces dar respuesta a la pregunta: ¿qué ventajas entonces implica la inclusión de procesos de hacking ético en los esquemas de ciberseguridad del sector público en Colombia? Acá se abordan, se especifican 5 ventajas importantes. La primera es como tal la prevención de desastres directamente asociadas a los posibles ataques y las repercusiones que estos pueden tener. Eh, Todo ataque, todo ciberataque que se ejecute de forma malintencionada va a tener, digamos, unas consecuencias negativas y, digamos, perjuicios a la entidad como tal y a los intereses de la nación. Entonces, en primer lugar, la principal ventaja es prevenir este tipo de desastres. En segundo lugar, está garantizar los principios básicos de seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estos son principios que deben asegurarse en cualquier gestión de un sistema de información, bien sea de una organización pública o privada. En tercer lugar, la inclusión de procesos de hacking ético en los esquemas de ciberseguridad está directamente asociada a un ahorro de dinero. Es un ahorro de presupuesto que, si bien se invierte inicialmente en la contratación de los profesionales y la implementación de técnicas de protección, a largo plazo se tiene un ahorro de presupuesto que sería utilizado pues para mitigar los efectos y las consecuencias de ataques, ciberataques, digamos, efectuados contra entidades públicas colombianas. El- la cuarta ventaja es que se promueve la em, infraestructura TI actualizada en las entidades públicas del gobierno. El ejercicio del hacking ético y la identificación de vulnerabilidades siempre va de la mano con promover el uso de tecnologías recientes e innovadoras a través de las cuales diariamente digamos que se evoluciona y digamos que incorporan a las organizaciones métodos y técnicas mucho más eficientes para contrarrestar los posibles ciberataques. Y finalmente, la última ventaja es a nivel de cultura. La contratación y la inclusión de procesos de hacking ético en los esquemas de ciberseguridad de las entidades públicas promueve directamente una cultura de ciberseguridad, educa a los usuarios de las organizaciones en materia de ciberseguridad, haciéndoles entender que la seguridad de la información y la seguridad informática es un asunto de todos, ya que en la actualidad todos o la gran mayoría de seres humanos somos usuarios de sistemas de información. Promover esta cultura de ciberseguridad mitiga directamente los riesgos a sufrir ataques, bajo la premisa de que los usuarios de los sistemas son el eslabón más débil en los esquemas de ciberseguridad. Todas estas ventajas, digamos, son detalladas a fondo en el desarrollo del trabajo. Y en la presente diapositiva se muestran algunas de las referencias bibliográficas, digamos, destacadas el, para el desarrollo de la presente investigación. Para el desarrollo de la presente investigación. En el trabajo presentado se especifican más de 30 referentes bibliográficos que sustentan cada uno de los conceptos y análisis generados en el desarrollo de la presente monografía. Muchísimas gracias por la atención recibida.